El día que crucé la puerta del juzgado, mi hija María Fernanda le lanzó a su marido una mirada de fastidio, como si yo fuera solo una vieja estorbando. Pero en cuanto el juez alzó la vista, el aire pareció coagularse. «Doña Mercedes», susurró incrédulo, «¿es usted?» De verdad, un silencio espeso cayó sobre la sala, mientras mi hija y ese hombre soberbio se miraban con un pánico que intentaban disimular sin éxito. Hasta hace medio año yo era simplemente una abuela común. Mi nombre es Mercedes, tengo 70 años y vivía una rutina tranquila. Me despertaba a las 5:30, preparaba mi café en la taza antigua que me regaló mi difunto esposo Rogelio en nuestro 30º aniversario y regaba mis orquídeas mientras el amanecer teñía de oro la cocina. Era una vida sencilla, pero cada detalle guardaba el eco de lo que fui compartiendo con él. Durante casi 50 años fui la madre que se partió el alma por su única hija María Fernanda. Era limpiadora por las mañanas, cosía por las noches y los fines de semana vendía antojitos en el mercado para que ella pudiera estudiar en escuelas que yo jamás habría pisado. Todo para que tuviera un destino que superara el mío. Cuando se casó con Leonardo, un hombre de ojos helados y sonrisa hueca, tragué mi incomodidad. Los domingos los recibía con mis mejores guisos, tratando de ocultar el presentimiento que me revolvía el estómago. Tras la muerte de Rogelio, pensé que mi hija y yo nos acercaríamos otra vez. Qué equivocada estaba. En vez de buscar consuelo, empezó a mirarme como un peso muerto. Sus visitas se volvieron automáticas, sus llamadas breves y distantes. La forma en que observaba la casa, donde creció, el lugar donde dio sus primeros pasos, donde celebramos cada logro, ya no era de cariño, era la mirada de quien calcula un bien inmueble. La mayor herida llegó un martes lluvioso de octubre. Preparé bacalao con papas, su plato favorito de niña. Extendí un mantel bordado por mí el día que entró a la universidad y coloqué flores frescas para recibirla. Cuando llegaron, Leonardo entró sin tocar, como si ya fuera su propiedad. Se dejó caer en el sillón, que fue de Rogelio, y encendió la televisión sin una sola palabra. María Fernanda llevaba una carpeta y esa mirada ajena que se le había pegado en los últimos años. Una mirada ausente que ya no pertenecía a la niña que me apretaba la mano. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, con una voz tan fría que me recorrió la espalda. Se acomodó apenas en la orilla del sofá, como si quisiera marcharse enseguida. «Leonardo y yo pensamos que esta casa es demasiado grande para ti. Ya no puedes mantenerla sola», continuó sin mirarme de frente. «Encontramos un residencial muy bueno para gente de tu edad. Tendrás actividades, cuidados, pero hija...» «Esta es nuestra casa», balbuceé. «Aquí está todo lo que construimos». Leonardo ni siquiera apartó la vista del televisor. Los recuerdos viven en la cabeza, doña Mercedes, no en las paredes. Le va a gustar el lugar. Tiene jardín. Lo que no dijo, pero lo gritaban sus ojos calculadores, era que querían la casa. La casa que Rogelio y yo levantamos con décadas de esfuerzo, donde cada rincón guardaba pedazos de nuestra historia. María Fernanda dejó la carpeta sobre la mesa. «Ya hicimos todo el papeleo. Solo falta tu firma». Su tono era mecánico, como si hablara de un trámite cualquiera y no de arrancarme del único refugio que me quedaba. Cuando me negué, el ambiente se tensó como una cuerda a punto de romperse. Leonardo apagó la televisión y se colocó frente a mí con un aplomo helado. «Doña Mercedes», dijo ajustándose la corbata de marca, «debe ser sensata. La semana pasada dejó la estufa encendida. Es peligroso». Mentira. Yo jamás había olvidado la estufa. Pero entendí que estaban dispuestos a inventarlo todo. Los días siguientes fueron un asedio. Traían agentes inmobiliarios sin avisar, extraños que medían mis cuartos hablando de remodelaciones como si yo fuera invisible. María Fernanda empezó a empacar mis cosas sin permiso. «Este vestido ya está viejo», mamá dijo sosteniendo el azul que usé en el funeral de Rogelio. «No lo necesitas allá». Cada prenda que tiraba era como arrancarme un trozo del alma. Fotografías, cartas de amor de Rogelio,
los libros que leíamos juntos en invierno. Para ellos todo era basura estorbando el espacio de la casa que ya se adjudicaban. La gota que derramó mi paciencia fue cuando encontró mi joyero una cajita de madera tallada que Rogelio me regaló en nuestro primer aniversario. Dentro guardaba algunas piezas y el collar de perlas que perteneció a mi madre. Lo guardaré por ti, dijo, metiendo la caja en su bolso. Estas cosas desaparecen en los residenciales. Entonces lo vi con claridad. En los ojos de mi hija brillaba algo que nunca quise reconocer: codicia. Codicia pura disfrazada de preocupación. Y en mí, como un trueno contenido durante años, creció una rabia que jamás pensé poder sentir. Esa noche sola en mi cuarto, con el murmullo lejano de su conversación en la sala, hablaban de cómo resolver el problema en el que yo me había convertido. Lloré como no lo hacía desde que perdí a Rogelio. Afuera el aire nocturno movía apenas las cortinas y el silencio se volvió tan denso que parecía presagiar lo que vendría. La venganza, pensé, también sabe esperar. Pero aquellas lágrimas no eran solo de tristeza. Ardían de indignación, de una rabia silenciosa ante la injusticia de que me trataran como si fuera algo descartable después de entregarles toda una vida. En ese instante, mientras el viento de la noche golpeaba la ventana y hacía crujir la madera vieja, tomé una decisión que me enderezó la espalda. No me iría sin pelear. No permitiría que me borraran, que me redujeran a un estorbo que había que sacar del camino. Con esa chispa recién encendida dentro de mí, me enjugué las lágrimas y empecé a pensar en cómo defenderme de aquellos que en teoría deberían protegerme. No sabía entonces que estaba a punto de descubrir un secreto capaz de cambiar por completo el equilibrio de fuerzas en esa casa. Un secreto que mi querido Rogelio había guardado como un escudo invisible destinado precisamente para un momento como este. A la mañana siguiente, María Fernanda llegó temprano cargando más cajas y un aire de determinación que helaba. «Hoy vamos a organizar la oficina de papá», anunció avanzando hacia el cuarto que yo había dejado intacto desde que Rogelio se fue hace 3 años. No respondí con una firmeza que la detuvo en seco. «Ese lugar aún no está listo para ser tocado». «Mamá, ya pasaron 3 años», replicó con impaciencia, moviendo el pie, como si tuviera prisa por enterrar lo que quedaba de nuestra historia. «No podemos tener un santuario para siempre. La casa debe estar lista para la venta». En ese momento, lo entendí con una claridad amarga. No importaba lo que dijera, ya habían decidido mi destino. Venderían la casa conmigo o sin mí. Y si me resistía, buscarían la manera de declararme incapaz. Cuando María Fernanda salió al coche a buscar más cajas, entré a la oficina y cerré la puerta con llave. Aquel cuarto era el último refugio de mi marido. Su olor seguía suspendido en el aire mezclado con el polvo tibio que flotaba entre los rayos de sol de media mañana. Todo estaba exactamente donde él lo había dejado. Recorrí con los dedos los lomos de los libros, las carpetas ordenadas con la meticulosidad que lo caracterizaba el portarretratos con nuestra foto de bodas. Y entonces lo vi algo en lo que nunca me había fijado. En la repisa más alta, escondida detrás de una fila de enciclopedias antiguas, había una pequeña caja fuerte empotrada. En 47 años de matrimonio, jamás supe de su existencia. Con las manos temblando traté de adivinar la combinación. Probé nuestra fecha de bodas, su cumpleaños, el día en que nació María Fernanda. Nada. Finalmente, guiada por un impulso, introduje la fecha en que nos conocimos aquella tarde lluviosa de domingo, cuando nos refugiamos bajo el toldo de una pastelería. La caja fuerte hizo un clic suave y se abrió. Adentro había una carpeta de cuero, con las iniciales de Rogelio grabadas en dorado. Al abrirla, el aire se me atascó en los pulmones. Escrituras de propiedades, extractos bancarios de cuentas que jamás había escuchado, certificados de acciones en empresas importantes, pólizas de seguros con cifras que me mareaban. En medio de todo, un sobre sellado con mi nombre escrito con su caligrafía inconfundible. Lo abrí con los dedos temblorosos y empecé a leer: «Mi querida Blanca, si estás leyendo esta carta, significa que yo ya partí y que encontraste
lo que dejé para proteger tu futuro. Perdóname por mantener en secreto nuestros verdaderos recursos financieros todos estos años. Continué leyendo mientras las palabras de Rogelio se clavaban en mi pecho. No fue falta de confianza sino precaución. Siempre desconfié de las intenciones de Ricardo. Hay algo en él que me preocupaba desde el inicio, una ambición sin límites, que me hizo temer lo que podría ocurrir cuando yo ya no estuviera para cuidarte. Por eso armé esta red de seguridad invirtiendo cada peso que logramos ahorrar. Sus palabras eran un abrazo desde el más allá, pero también una advertencia. Todo lo que está en esta carpeta te pertenece exclusivamente a ti. Amanda solo tendrá derecho a una pequeña parte si y solo si te cuida con el mismo amor con el que tú siempre la cuidaste. De lo contrario, tú tienes todo el poder para protegerte. Usa este poder con sabiduría, mi amor, no por venganza, sino para garantizar el respeto que mereces. En el fondo, Amanda es buena solo, influenciable, pero si necesitas defenderte ahora, tienes cómo hacerlo. Con amor eterno, Alfredo. Las lágrimas caían sin permiso mientras yo absorbía cada línea. Rogelio, tan callado y prudente, había construido un imperio silencioso para resguardarme. Mientras yo creía que vivíamos con lo justo, él invertía en propiedades, negocios y acciones que ahora valían una fortuna. Entre los papeles encontraron algo que me dejó paralizada: la escritura del edificio donde vivían María Fernanda y Leonardo. El lujoso departamento que presumían como símbolo de su gran éxito, en realidad era mío. Pagaban la renta a una administradora que depositaba directamente en una cuenta a mi nombre. Una cuenta de la que yo no tenía la menor idea. Y había más. Rogelio poseía acciones en la empresa donde trabajaba Leonardo. No eran acciones pequeñas, sino suficientes para influir en decisiones importantes, incluso decisiones que podrían afectar el futuro laboral de mi yerno. Sentada en el piso de la oficina, rodeada de documentos que representaban una riqueza inimaginable, solté una risa entrecortada. María Fernanda y Leonardo pensaban que me expulsaban de mi casa para quedarse con ella mientras desconocían que esa casa era la más modesta de mis propiedades. Los golpes impacientes en la puerta me devolvieron al presente. «Mamá, abra esa puerta. Ahora mismo», gritó María Fernanda. Guardé rápidamente los documentos esenciales en mi bolso, devolví el resto a la caja fuerte y la cerré con cuidado. Cuando abrí, mi hija me miró con irritación. ¿Qué estaba haciendo encerrada ahí? Solo me despedía, respondí con una calma que la desconcertó. «Tienes razón, hija. Quizás sí sea hora de seguir adelante». Ella me observó con suspicacia, pero luego su expresión se suavizó, convencida de que por fin había cedido. «Me alegra que lo entienda, mamá. Verá que es lo mejor para todos». «Sí», dije, sosteniendo con fuerza el bolso donde escondía los documentos que cambiarían todo. «Estoy segura de que cada uno recibirá exactamente lo que se merece». Aquella noche, mientras María Fernanda y Leonardo festejaban su supuesta victoria, descorchando un vino caro en la sala, la luz cálida del techo reflejada en sus copas, como si celebraran un botín. Yo marqué un número que encontré entre los contactos reservados de Rogelio. «Doctora Elena Viana, abogada». «Doctora, soy Mercedes Mendoza, viuda de Rogelio Mendoza. Necesito su ayuda con asuntos urgentes relacionados con mi herencia». Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Al colgar, miré la foto de Rogelio sobre la mesita de noche bañada por la luz tenue del foco. Le sonreí con un cariño que dolía. «Siempre lo supiste, ¿verdad, mi viejo? Siempre supiste que este día llegaría». Por primera vez en meses dormí profundo, pero no como quien se rinde, sino como quien por fin recuerda de qué está hecho. Elena Viana era tal cual Rogelio la había descrito en sus notas, una mujer de mediana edad, porte sobrio y unos ojos filosos que parecían desarmar cada mentira antes siquiera de pronunciarse. Cuando entré en su oficina 3 días después, ella ya había revisado minuciosamente las copias de los documentos que le envié y había armado una estrategia inicial. Doña Mercedes dijo:
Tras ofrecerme un café caliente, que olía a canela, su esposo fue extremadamente cuidadoso. Todo está en regla: inversiones legales, documentación impecable y un testamento imposible de impugnar. Usted, sin duda alguna, es una mujer muy rica. Aquellas palabras chocaron contra mi mente, como si hablara de otra persona. Yo, que había contado monedas toda mi vida. La abogada continuó mostrándome un informe que parecía interminable. Lo más brillante es cómo estructuró todo. Su hija y su yerno no pueden reclamar nada. La cláusula de conducta en el testamento es exquisita. Solo recibirían parte de los bienes si la tratan con amor y respeto. Se ajustó las gafas y añadió: según lo que me contó, ellos ya violaron esa condición 1000 veces. ¿Y qué debo hacer ahora?, pregunté, aún intentando procesar la montaña de información. Elena se inclinó hacia mí, el reflejo del ventilador girando sobre su rostro. Primero, no firme absolutamente nada que le presenten. Segundo, necesita actuar como si no supiera nada. Cuanto más se exhiban, más fuerte será nuestro caso. Y sobre la casa, déjelos creer que han ganado. Finja que considera mudarse al residencial. Haga preguntas, investigue, pida detalles. Que se confíen, que hablen. Las semanas siguientes seguí sus instrucciones como si fueran un guión escrito para mi salvación. Permití que María Fernanda y Leonardo siguieran creyendo que me tenían arrinconada mientras grababa cada comentario venenoso, cada insinuación de incapacidad, cada gesto de desprecio. Leonardo incluso llevó a un médico amigo suyo para evaluar mi estado mental. Un hombre con prisa que apenas me miró antes de insinuar que yo mostraba señales tempranas de demencia. Grabé toda aquella consulta fraudulenta con mi celular tal como Elena había pedido. María Fernanda, por su lado, aceleró la labor de vaciar mi casa. Cajas y más cajas salían por la puerta, llenas de mis recuerdos empacados sin alma. Dolía ver cómo trataban mi vida como basura vieja, pero resistí. Sabía que cada una de sus acciones añadía peso a mi causa. Una tarde, mientras María Fernanda clasificaba mis pertenencias bajo la luz amarillenta de la sala, dejé caer una frase con inocencia calculada. Sabes, hija, pensé en darte mi collar de perlas antes de ir al residencial. Era de tu abuela, después de todo. Ella detuvo el movimiento de sus manos. El collar de perlas, el que guardabas en la cajita de madera, sí. Pero no lo encuentro. ¿Lo has visto? El rubor cruzó su rostro como un relámpago. No sé de qué hablas. Qué raro. También desaparecieron los aretes de zafiro que tu papá me dio en nuestro aniversario 40. Espero que no se hayan perdido entre tantas cajas. Sus ojos se tensaron. Un destello de culpa rápido y feo antes de inventar una excusa sobre haber guardado todo en un sitio seguro. Más tarde relaté la conversación a Elena, quien sonrió con satisfacción. Perfecto. Estamos construyendo un caso sólido por abuso patrimonial. El momento decisivo llegó cuando pedí, siguiendo el plan, visitar el famoso residencial. Fuimos un domingo. El lugar olía a desinfectante barato, queriendo tapar otro aroma más rancio. Pasillos estrechos, cuartos mínimos, empleados agotados. «¿No es maravilloso, mamá?», dijo María Fernanda con un entusiasmo que no convencía ni a una piedra. «Mire, hasta tiene una sala de televisión comunitaria». Miré aquella sala deprimente donde varios ancianos miraban un televisor viejo sin pestañear. «¿Cuánto cuesta este lugar?», pregunté. Leonardo respondió con soltura. «No se preocupe. Venderemos su casa y habrá dinero suficiente por años. Y si vivo más que ese dinero». El silencio que siguió pesó más que cualquier respuesta. No habían pensado en eso. O simplemente no les importaba. De regreso a casa guardé silencio, dejándolos hablar emocionados sobre cómo remodelarían la casa una vez que yo desapareciera de allí. «Derribaremos esta pared», decía Leonardo. «Y modernizaremos la cocina», añadía María Fernanda. «¿Y el cuarto de tu papá?», pregunté de pronto. Ella vaciló. «Quizá lo usemos como cuarto de visitas». «O un vestidor grande, entiendo», murmuré mirando por la ventana para ocultar el nudo en mi pecho. Esa noche llamé a Elena. «Estoy lista. Sigamos con el plan».
2 días después, María Fernanda y Leonardo llegaron con los papeles finales para la venta de la casa y mi internamiento en el residencial. Venían acompañados de un hombre trajeado que descubrí después que ni siquiera era abogado, sino un consultor inmobiliario, amigo de Leonardo. «Mamá, aquí están los documentos para que firme», anunció María Fernanda esparciendo papeles sobre la mesa de la cocina. «En cuanto firme aquí y aquí, podemos finalizar su mudanza». La tarde estaba tan quieta que hasta el tic-tac del reloj sonaba como una amenaza. «Ya reservamos una vacante para la próxima semana». Observé los documentos con una serenidad calculada, fingiendo leer cada línea, mientras el timbre cortaba el silencio de la tarde. El ventilador del techo giraba lentamente, moviendo el olor del papel viejo. «¿Y ahora quién será?», murmuró Leonardo, fastidiado por la interrupción. «Debe ser mi amiga Margarita», respondí con inocencia tibia. Le pedí que viniera a echarme una mano con unas cosas. Leonardo abrió la puerta con gesto impaciente, pero no fue Margarita quien cruzó el umbral. Entró la doctora Elena Viana, impecable en su porte, acompañada por un oficial de justicia y una trabajadora social. «Buenas tardes», dijo con una sonrisa profesional que no dejaba espacio a dudas. «Soy la doctora Elena Viana, abogada de la señora Mercedes Mendoza. Venimos por una visita oficial relacionada con una denuncia de intento de estafa y abuso contra una persona mayor». El rostro de María Fernanda perdió todo color. Parecía de piedra. Leonardo, intentando sostener su fachada de seguridad, extendió la mano. «Debe tratarse de un error. Solo estamos ayudando a mi suegra a mudarse a un lugar más adecuado». Elena clavó sus ojos en los papeles esparcidos en la mesa. «Interesante. Supongo entonces que estos documentos fueron revisados por un abogado independiente que representa los intereses de la señora Mercedes». El silencio que siguió fue tan denso que parecía un muro. Además, continuó Elena, tenemos razones para creer que joyas y objetos de valor pertenecientes a la señora Mercedes fueron retirados de la vivienda sin su autorización. El oficial de justicia cuenta con una orden para verificar esos bienes. Entonces ocurrió. Vi justo el segundo en que mi hija comprendió que su castillo de mentiras se estaba derrumbando. Sus ojos primero se abrieron con horror, luego se llenaron de rabia y finalmente temblaron con lágrimas. «Mamá, ¿qué hiciste?», susurró. Me puse de pie despacio, sintiendo la tierra firme bajo mis pies por primera vez en meses. «¿Qué hice yo, María Fernanda?», simplemente me defendí. «Como tu padre sabía que un día tendría que hacerlo». El oficial y la trabajadora social comenzaron a registrar el estado de la casa, cajas amontonadas, habitaciones vaciadas a medias, documentos de transferencia sin firmar. Elena permanecía junto a mí, irradiando la calma peligrosa de alguien que ya ganó la batalla. «Señora Mercedes», preguntó la trabajadora social, «¿se ha sentido obligada a dejar su hogar en contra de su voluntad?». Sí, respondí firme como una roca. Mi hija y mi yerno llevan meses presionándome, incluso insinuando que me declararían mentalmente incapaz si me negaba a ir a un asilo. María Fernanda dio un paso adelante indignada. «Esto es absurdo. Solo queremos cuidarla. Está confundida. Ha olvidado cosas», dejó la estufa encendida. «Interesante», la interrumpió Elena sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo. «Tengo grabaciones de los últimos 2 meses que contradicen cada una de esas afirmaciones, incluyendo una conversación donde el señor Leonardo admite haber inventado el incidente de la estufa para convencerla de que su madre ya no podía vivir sola». Leonardo palideció. «Eso es ilegal. No se puede grabar sin consentimiento». En realidad, sonrió Elena, la señora Mercedes grabó en su propia casa. Está en todo su derecho de protegerse. Además, contamos con evaluaciones médicas recientes que certifican su plena capacidad mental, hechas por profesionales imparciales, no por amistades convenientes. El oficial continuó su labor mientras la trabajadora social tomaba notas meticulosas. María Fernanda cayó en una silla rompiendo en llanto. «Mamá, ¿por qué nos haces esto? Somos tu familia». «Familia», repetí, saboreando la palabra llena de espinas.
Fue como familia que embalaste mis recuerdos como si fueran desechos. Fue como familia que tomaste las joyas de tu abuela sin permiso, o cuando tú y Leonardo planearon abandonarme en un asilo miserable para quedarse con mi casa. No es así, yo solo. Ricardo me convenció, y le creíste a él antes que a tu propia madre. Me conoces tan poco. Leonardo, viendo que el desastre era inminente, intentó asumir el control. Podemos resolver esto en familia. No hace falta involucrar abogados ni oficiales. Doña Mercedes, siempre buscamos lo mejor para usted. Elena lo cortó con la elegancia de una hoja afilada. Lo mejor. Como los intentos de transferir la propiedad de la casa al nombre de la señora María Fernanda, antes incluso de mudarla, o como los retiros no autorizados de la cuenta bancaria de la señora Mercedes. Los ojos de María Fernanda se abrieron como si una daga invisible la hubiera atravesado. Yo no sé nada de eso, mamá. Te juro que yo no tomé tu dinero. Tú no, dije con una calma casi helada. Pero Leonardo sí. Saqué unos extractos bancarios del bolso. Aquí están las transferencias hechas con mi tarjeta a su cuenta conjunta. Transacciones hechas cuando yo ni siquiera estaba en casa. El rostro de Leonardo se tensó. Se ajustó la corbata sudando. Debe ser un error. No hay ningún error, respondí. Igual que no es error que ustedes creyeran que yo era una anciana pobre y manipulable. Pero hay algo que ustedes no sabían. Fui hasta mi bolso y tomé la carpeta preparada por Elena. Tu padre, María Fernanda, no era solo ese contador discreto que creíste conocer. Puse los documentos sobre la mesa. Escrituras, acciones, estados bancarios que hicieron que los ojos de Leonardo brillaran con codicia y miedo. Este edificio en la Avenida Reforma, señalé una de las escrituras. También es mío. La sala se llenó de un silencio tan afilado que podía cortarse con un suspiro. Es mío, dije igual, que el terreno en la costa al que fueron el verano pasado, creyendo que pertenecía a tu jefe Leonardo. María Fernanda tomó los documentos con las manos temblorosas. No puede ser verdad. Es verdad, confirmó Elena con serenidad cortante. Y aún hay más. El departamento donde ustedes viven también pertenece a la señora Mercedes. El alquiler que pagan cae directamente en una cuenta a su nombre. Leonardo dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Esto es imposible. Y esas acciones de la empresa donde usted trabaja, añadió Elena, las que fueron compradas por un inversionista anónimo y que facilitaron su ascenso, también son de ella. Un silencio pesado llenó la sala, tan denso como el aire antes de una tormenta. Leonardo parecía haber envejecido una década en cuestión de minutos. María Fernanda me miraba como si yo fuera un espectro surgido del pasado. ¿Por qué papá nunca nos dijo nada?, preguntó con voz casi rota. Porque nunca confió en las intenciones de Leonardo, respondí con suavidad dura. Y a la vista está que tenía razón en ser precavido. Él intentó una última jugada desesperada. Doña Mercedes, podemos hablar esto. Seguramente hubo un malentendido. Solo pensamos en su seguridad. Si tiene estos recursos, podemos buscarle un residencial más lujoso, algo verdaderamente digno. No estoy interesada en ningún lugar mejor. Esta es mi casa y aquí me quedaré. ¿Y nuestro departamento?, preguntó María Fernanda con lágrimas corriéndole por el rostro. Eso dependerá, dije con una mezcla amarga de firmeza y dolor, de cuánto estén dispuestos a aprender sobre respeto, dignidad y amor verdadero. Elena tomó la palabra con autoridad tranquila. Mientras tanto, tengo aquí una orden judicial temporal que prohíbe retirar cualquier objeto de esta casa o intentar transferir su propiedad. También exigimos la devolución inmediata de todas las pertenencias ya tomadas, especialmente joyas de familia y documentos personales. María Fernanda se rompió en sollozos. Leonardo permanecía rígido, la mirada perdida, como alguien que acaba de ver derrumbarse todo su plan. El oficial de justicia continuó tomando fotos, las cajas apiladas, las habitaciones semivacías, los papeles preparados para un fraude. Les sugiero,
dijo Elena con voz firme, que se retiren y piensen muy bien en sus próximos pasos. Estamos preparados para llevar esto a juicio con todas sus consecuencias legales, a menos que alcancemos un acuerdo que respete plenamente los derechos y deseos de la señora Mercedes. Leonardo finalmente logró hablar, pero ya no quedaba nada de su arrogancia. ¿Cuánto vale todo esto?, preguntó señalando los documentos. Elena sonrió con una frialdad elegante. Mucho más de lo que usted podría pagar en toda una vida de trabajo, señor Leonardo. Y ahora, por favor, retírense. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, sentí que mis piernas cedían. Elena me sostuvo y me ayudó a sentarme en el sofá. Ha sido usted muy valiente, me dijo. No cualquiera enfrenta a su propia familia así. No sé si fue valentía o desesperación, confesé mirando al asistente social, aún tomando notas. Nunca quise llegar a este punto. Por desgracia, respondió Elena, son a veces los más cercanos los que más daño hacen. Pero ahora el control lo tiene usted. ¿Qué desea hacer de aquí en adelante? Miré la sala, las paredes que habían visto mi vida entera, los huecos donde antes colgaban fotografías y recuerdos. Quiero recuperar mis cosas. Respiré hondo y después, quiero que María Fernanda entienda lo que hizo, no por venganza, sino porque necesita aprender. Los días siguientes mi teléfono no paró de sonar con llamadas desesperadas de mi hija. Por consejo de Elena, no respondí ninguna hasta que todo estuviera legalmente resuelto. De Leonardo, en cambio, no volví a saber. Supe por vecinos que había pedido licencia en el trabajo y desaparecido un tiempo, seguramente intentando salvar su propio pellejo. Una semana después, Elena volvió con novedades. Recibimos una propuesta de acuerdo, dijo, entregándome una carpeta. Su yerno está dispuesto a devolver todas sus pertenencias, reconocer públicamente su plena capacidad mental y renunciar a cualquier reclamo sobre su casa o bienes. ¿Y qué quiere él a cambio?, pregunté, ya sabiendo que no habría arrepentimiento sincero. Que usted no use su influencia como accionista para perjudicarlo en la empresa y que no lo desaloje del departamento de inmediato. Solicita 6 meses para encontrar otro lugar. Pensé un momento. ¿Y María Fernanda? ¿Qué dice ella? Elena bajó un poco la mirada. No intervino en la negociación. Por lo que entendí, hay tensión entre ellos desde la revelación. No me sorprendió. Leonardo era exactamente el tipo de hombre que abandonaba un barco cuando empezaba a hundirse. Dígale que acepto, respondí al fin, pero con una condición. Si quiere quedarse 6 meses más en mi departamento, el alquiler subirá un 50%, ahora que sabe quién es la verdadera dueña. Elena sonrió de lado. Será un placer transmitir su mensaje. 2 semanas después, recibí una visita inesperada. María Fernanda estaba en mi puerta, sola, exhausta, con ojeras profundas marcadas como sombras. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz temblorosa, tan distinta de la mujer altiva que intentó echarme de mi propia casa. La dejé entrar en silencio. Cargaba 2 cajas grandes. Las colocó con cuidado sobre la mesa. Sus joyas, dijo tragando saliva todas, y también sus álbumes, las cartas de papá. Todo lo que me llevé. Abrí la primera caja. Allí estaban intactos los tesoros de mi vida. El collar de perlas de mi madre, los aretes que Rogelio me regaló, el anillo de compromiso con aquel diminuto zafiro, por el que él ahorró un año entero. El aire de la sala se volvió espeso, cargado de memoria, culpa y algo que todavía no tenía nombre. Leonardo y yo nos separamos. La frase salió de la boca de María Fernanda de golpe, como si necesitara sacarla antes de arrepentirse. La tarde estaba silenciosa, filtrada por la luz dorada que entraba por las cortinas. Él me culpó de todo, continuó. Dijo que yo debía haber notado que papá jamás viviría tan modestamente si no escondiera algo. No respondí. Seguí moviendo cuidadosamente los objetos dentro de las cajas, revisando uno a uno, asegurándome de que nada faltara. Mamá. Su voz tembló. Sé que no merezco su perdón. Lo que hicimos, lo que yo permití, no tiene perdón.
Pero necesito que sepa que realmente creí que estaba haciendo lo correcto. Alcé los ojos lentamente hacia ella. Lo correcto era sacarme de mi casa, tirar mis recuerdos como si fueran basura, tratarme como una anciana sin juicio. No, admitió ella llorando abiertamente. Leonardo me convenció de que usted estaba empeorando, que era peligroso dejarla sola. Inventó historias. Dijo que usted olvidaba cosas, que había dejado la estufa encendida, y yo le creía a él en lugar de confiar en mi propia madre. ¿Por qué María Fernanda?, pregunté, sintiendo cómo dentro de mí se removían décadas de sacrificios. Ella se sentó en el sofá encorvada, más pequeña de lo que jamás la había visto. Porque era más fácil, confesó finalmente. Más fácil creer que usted necesitaba ayuda que aceptar que me casé con un hombre cuyo mundo giraba alrededor del dinero y las apariencias. Más fácil pensar que la estábamos cuidando en vez de enfrentar en lo que nos habíamos convertido. Su rostro se retorció con una vergüenza tan honesta que por un instante volvió a parecerme la niña que un día tuve entre brazos. Cuando Leonardo sugirió vender la casa, yo dije que no continuó. Pero él sembró dudas, pequeñas semillas sobre su salud mental, sobre su capacidad para vivir sola. Y yo dejé que crecieran, porque en el fondo quería la casa, quería transformarla, hacerla mía, borrar las huellas del pasado que me recordaban todo lo que usted había hecho por mí y que yo no había sabido devolver. Sus palabras me cayeron como una verdad que mi corazón ya sospechaba. No era solo codicia, era culpa, era miedo, era la necesidad de escapar de sí misma. Y ahora pregunté suavemente, ¿qué esperas de mí? María Fernanda, ella, se secó las lágrimas con el dorso de la mano, igual que cuando era pequeña. Nada. Respiró hondo, temblando. No merezco nada de usted. Solo quería devolverle lo que es suyo y decirle que aunque usted nunca me perdone, sé lo que hice y voy a pasar mi vida intentando ser alguien mejor. La miré largo rato. Pese a todo, seguía siendo mi hija, y por primera vez en años vi en sus ojos algo real, honestidad y miedo. ¿Dónde estás viviendo?, pregunté. En casa de una amiga. Busco un departamento pequeño. Con lo que gano puedo pagar uno sencillo. Asentí lentamente. Y el departamento, Leonardo, sigue allí. Su voz se quebró. Se quedó con casi todo en la separación. Dice que es lo menos que debía hacer yo después de arruinar nuestros planes. No pude evitar una sonrisa amarga. Leonardo era exactamente el tipo que abandona el barco cuando deja de servirle. María Fernanda, dije, finalmente no puedo prometerte que las cosas volverán a ser como antes. Rompiste algo profundo entre nosotras, y reconstruir eso, si acaso ocurre, tomará tiempo. Ella asintió sin discutir. Pero hay algo que tu padre siempre vio en ti, continué. Él creía que en el fondo seguías siendo la niña que él cuidó. Creía que podrías encontrar el camino de vuelta a la mujer que deberías ser. Papá siempre veía lo bueno en todos. Mucho mejor que yo, susurró. Sí, respondí. Y quizá yo también tenga que aprender un poco de eso. No la perdoné ese día. No la invité a quedarse, ni prometí olvidar nada. Pero cuando se levantó para irse, no aparté el cuerpo cuando me abrazó tímidamente. Fue un abrazo breve e inseguro, cargado de arrepentimiento y un hilo casi imperceptible de esperanza. Después de que se marchó, me quedé sola con mis joyas recuperadas y el peso de una traición aún fresca. Pero por primera vez, junto al dolor, apareció algo más, la posibilidad tenue de que con el tiempo algo pudiera sanar. 2 semanas después de su visita, recibí una llamada inesperada de Elena. Doña Mercedes, surgió una situación que debe saber. Leonardo no pagó el alquiler aumentado según el acuerdo. Y según mis contactos, planea irse del país, irse a donde al parecer tiene un primo en España. Renunció a su trabajo y está vendiendo todas sus pertenencias. No me sorprendió. Leonardo siempre huía cuando las cosas dejaban de favorecerlo. Hay algo más, añadió Elena. María Fernanda vino a verme. Descubrió que Leonardo vació sus cuentas conjuntas antes de la separación
y dejó deudas a su nombre. Sentí un pinchazo en el pecho. A pesar de todo, era mi hija la que estaba sufriendo. ¿Qué piensa hacer ella? Ya presentamos medidas cautelares para impedir que él salga del país sin enfrentar sus responsabilidades. Pero sinceramente, creo que ya transfirió el dinero al extranjero. Su hija está prácticamente en bancarrota, además de endeudada. Después de colgar me quedé mirando el jardín donde ella jugaba de niña. Recordé las palabras de Rogelio sobre usar el poder no para destruir, sino para proteger y enseñar. Al día siguiente pedí a Elena que preparara unos documentos y llamé a María Fernanda. Necesitamos hablar, dije, simplemente. Ella llegó puntual, con ropa sencilla, sin el brillo artificial que antes llevaba como armadura. Elena me contó lo de Leonardo. Empecé cuando nos sentamos. Las deudas, el dinero, todo. María Fernanda bajó la mirada. Él planeó todo desde hace meses. Mientras fingíamos preocuparnos por usted, él ya estaba preparando su escape. Fui tan estúpida, mamá. Tan ciega. Y por primera vez no escuché excusas. Solo verdad. Muchas mujeres brillantes caen en manos de hombres como Leonardo, respondí con calma medida. No te castigues por lo que él te hizo. Castígate por lo que tú me hiciste a mí. Ella bajó la mirada encajando sin réplica la verdad dura de mis palabras. Tengo una propuesta para ti, añadí, deslizando una carpeta por la mesa de madera que aún olía a cera reciente. No es caridad, ni tampoco un perdón instantáneo, es una oportunidad. María Fernanda abrió la carpeta con cautela. Cuando leyó el contenido, sus ojos se agrandaron. Esto es un contrato de trabajo, sí, para la Fundación Rogelio Mendoza. La idea había germinado en mis noches de insomnio cuando entendí que mi historia no era un caso aislado. ¿Cuántos ancianos estaban siendo empujados fuera de sus casas por hijos o yernos ambiciosos? ¿Cuántos no tenían un Rogelio que les hubiera preparado una red de protección? ¿Usted quiere que yo trabaje para usted?, preguntó confundida. Quiero que trabajes para la fundación. Me apoyé en el respaldo de la silla. Tus conocimientos de administración pueden servir. El salario es modesto pero digno. Además, hay una cláusula de vivienda. Podrás usar el pequeño departamento al fondo del jardín. Te ahorrará el alquiler mientras reconstruyes tu vida. Ella tragó saliva. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto por mí después de todo? Me levanté y caminé hasta la ventana. El sol de la tarde teñía el jardín de tonos ámbar, moviendo ligeramente las hojas bajo el soplo tibio del viento. No lo hago por ti, María Fernanda. Me giré para mirarla de frente. Lo hago por la mujer que aún puedes llegar a ser. Por la hija que tu papá siempre creyó que existía bajo todo ese miedo y ese orgullo. Y también lo hago por todos los ancianos que no tuvieron la suerte que yo tuve. Tu trabajo será difícil, continué. A veces insoportable. Escucharás historias que te recordarán lo que tú misma estuviste a punto de hacerme. Tendrás que mirar a los ojos de quienes fueron traicionados por los suyos. Quizás en ese espejo encuentres la verdad de lo que intentaste hacer. Ella sostenía el contrato con manos que temblaban. No sé si merezco esta oportunidad, murmuró. Probablemente no la mereces, respondí con sinceridad. Pero tu papá decía que el perdón no es algo que uno se gana, sino algo que se ofrece. Aún no estoy lista para perdonarte, pero sí para abrir una puerta. Los meses siguientes transformé mi dolor en algo útil. Con la ayuda de Elena levanté la Fundación Rogelio Mendoza, usando parte de la fortuna que él había guardado en silencio. Compramos una casa amplia a pocas calles de la mía y la convertimos en un centro de apoyo legal y emocional para ancianos vulnerables. María Fernanda, fiel a su palabra, trabajó sin descanso. Al comienzo, los empleados la trataban con distancia. Conocían nuestra historia porque yo nunca tuve intención de ocultarla. Pero con el tiempo, su dedicación sincera empezó a abrir puertas. Hubo noches en que regresaba al pequeño departamento del patio con los ojos hinchados de tanto llorar, devastada por los relatos de ancianos abandonados.
¿Cómo puedes mirarme a la cara sabiendo lo que intenté hacerte?, me preguntó una noche mientras compartíamos una taza de té en la cocina. Porque veo que estás intentando cambiar, respondí, y porque tu papá creía que tú podías ser mejor. De Leonardo nunca supimos más. A través de contactos de la fundación supimos que se había ido a España y ya rondaba a una viuda adinerada. Un patrón, no una coincidencia. Por un momento pensé en advertirla, pero luego comprendí que algunos depredadores solo aprenden cuando la presa sabe defenderse. Un año después de abrir la fundación, recibí un reconocimiento inesperado, un premio de derechos humanos por nuestra labor con adultos mayores. El día de la ceremonia, mientras acomodaba mis notas para el discurso, vi a María Fernanda sentada en primera fila, aplaudiendo con lágrimas auténticas. Esa noche, mientras paseábamos por el jardín, nuestro jardín, pensé por primera vez. Ella me extendió un pequeño paquete. «¿Qué es esto, Ábralo?», dijo nerviosa. Dentro había un libro hecho a mano. En sus páginas había pegado fotografías antiguas de nuestra familia. Muchas eran las mismas que un día había empaquetado con una frialdad que aún dolía. Pero ahora cada imagen estaba acompañada por una carta escrita a mano, recordando el momento capturado, reflexionando sobre su significado. Pasé meses buscando estas fotos, explicó. Algunas estaban con Leonardo, otras con gente a la que se las regalé sin pensar. Quería reunir nuestros recuerdos, no para borrarlos, sino para honrarlos. Pasé las páginas despacio, sintiendo el peso de toda una vida entre mis dedos. En la última hoja había una foto reciente del equipo de la fundación frente al edificio. Debajo una dedicatoria sencilla. Para mi mamá, que me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y para mi papá, que siempre supo que algún día regresaría. Esa noche, por primera vez en más de un año, abracé a mi hija sin contenerme. No era un perdón absoluto, algunas cicatrices nunca desaparecen, pero sí un comienzo, una grieta por donde volvía a entrar la luz. Mientras mirábamos el cielo estrellado desde el jardín, pensé en Rogelio, en cómo él lo había previsto todo, no solo mi protección, sino también nuestra redención. Él conocía a nuestra hija mejor que nadie, sabía que podía perderse, y también sabía que podía volver. Y mientras las estrellas titilaban sobre nosotras, sentí que él había tenido razón. Hasta que 18 meses después de abrir la fundación recibí una noticia que tembló los cimientos de todo. Nuevamente. Uno de los abogados voluntarios de la fundación llegó a mi oficina con el ceño fruncido, como si llevara encima el peso de una noticia incómoda. Doña Mercedes. Encontramos algo que debería haber, dijo, mientras me entregaba una carpeta gruesa. Durante la investigación del caso de la señora Olivia descubrimos que el mismo esquema fue utilizado contra varias ancianas más. Y adivine quién está detrás. Abrí la carpeta. El aire pareció enfriarse a mi alrededor. Ahí estaba Leonardo bajo un nombre falso pero idéntico, en las imágenes de vigilancia, su postura arrogante, esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos, la misma sombra que había rondado mi vida. Volvió, murmuré, y está repitiendo lo mismo con otras mujeres. El abogado asintió con gravedad. Ya notificamos a las autoridades, pero necesitamos a alguien que lo conozca bien para confirmar su identidad y describir sus métodos. Aquella noche hablé con María Fernanda mostrando las fotos y los documentos. Ella palideció como si la luz se desvaneciera de repente. Él no cambió nada, escupió con amargura. Solo encontró nuevas presas. La fiscalía quiere que testifiquemos, le expliqué. Yo ya decidí que voy, pero tú no tienes obligación de hacerlo. Ella respiró hondo, temblando apenas. No, mamá, tengo que hacerlo. Por ti y por todas ellas. En las semanas siguientes trabajamos con la policía y el Ministerio Público. Relatamos cada detalle, las manipulaciones suaves como serpientes en la hierba, las mentiras aparentemente inocentes que él usaba para abrir fisuras emocionales en las víctimas. María Fernanda, sobre todo, fue pieza clave. Explicó cómo él sembraba dudas, cómo aislaba, cómo retorcía la realidad hasta volverla una trampa.
Cuando llegó el día del juicio, una ansiedad antigua se apretó en mi pecho. El tribunal estaba lleno de periodistas, víctimas familiares. Nuestro caso ya resonaba en todo el país gracias al trabajo de la Fundación. Entré con María Fernanda a mi lado y sentí las miradas hundirse en nosotras. Las víctimas recientes de Leonardo estaban sentadas juntas, mujeres de entre 65 y 85 años, con la misma expresión de traición que yo había llevado un día. Leonardo entró esposado con un traje barato que contrastaba con su antigua fachada de grandeza. Cuando cruzó la mirada conmigo, primero apareció un destello de ira, y luego esa máscara de encanto falso que él sabía usar también. Pero el verdadero golpe al corazón llegó cuando el juez hizo su entrada. Juez Enrique Méndez, anunció el oficial. Me quedé rígida. Era el joven pasante tímido que había conocido décadas atrás, cuando yo trabajaba como secretaria en el tribunal. El mismo muchacho al que yo alentaba con café caliente en las noches frías mientras estudiaba para sus exámenes. Él no me reconoció al principio, ocupado con los procedimientos iniciales. Pero cuando fue mi turno de testificar y pronuncié mi nombre, vi cómo levantaba la vista, los ojos agrandándose con sorpresa. Doña Mercedes preguntó, ajustándose las gafas, Mercedes Cortés, de la Secretaría del Tribunal Regional. Sí, su señoría, respondí con una pequeña sonrisa triste. Ha pasado toda una vida. Él también sonrió brevemente antes de adoptar de nuevo la seriedad profesional. Por favor, continúe con su testimonio. Las siguientes 2 horas relaté todo. Cómo Leonardo había manipulado a mi hija, cómo intentó arrancarme mi casa, cómo planeó abandonarme en un asilo miserable, cómo Rogelio, con su prudencia silenciosa, había levantado un escudo financiero que arruinó sus planes, y cómo Leonardo había extendido ese mismo veneno hacia otras mujeres vulnerables. Cuando terminé, la abogada defensora de Leonardo se levantó fingiendo preocupación. Señora Mercedes, dijo con tono empalagoso, ¿no es cierto que usted tenía lapsos de memoria en aquella época? ¿Que olvidaba cosas? ¿Que dejaba la estufa encendida? No, respondí sin titubear. Nunca tuve tales problemas. Su cliente inventó esas historias para convencer a mi hija de internarme. ¿Y cómo puede estar tan segura si tenía problemas de memoria?, insistió ella sonriendo condescendiente. Objeción, su señoría, intervino el fiscal. Aceptada, respondió el juez Méndez. Abogada, reformule. Pero antes de que ella pudiera hablar, levanté la mano. Con su permiso, quiero responder. El juez asintió. La señora pregunta cómo puedo estar segura. Lo estoy porque tengo informes médicos completos hechos después del intento de mi yerno de declararme incapaz. Lo estoy porque tengo grabaciones donde él admite haber inventado esos incidentes. Y lo estoy porque a mis 70 años todavía recuerdo claramente el día en que el hoy juez Enrique Méndez entró por primera vez a este tribunal, como pasante, vestido con un traje azul marino demasiado grande en los hombros y cargando una carpeta de imitación cuero que su madre le regaló al graduarse. La sala quedó inmóvil. El juez me miraba con una mezcla de emoción contenida y sorpresa sincera. Recuerdo cada detalle de ese día. Como recuerdo cada detalle del día en que mi yerno intentó convencerme de que yo ya no era capaz de valerme por mí misma. Mi memoria, señora abogada, está perfectamente intacta. El silencio se apoderó del tribunal. Solo se escuchaba la pluma del juez anotando algo en su libreta. Después fue turno de María Fernanda. Ella se levantó con una firmeza que me llenó el pecho de un orgullo difícil de describir. Confesó cómo había sido manipulada, cómo había caído en la culpa, en la vergüenza, y cómo había encontrado un camino hacia la redención a través del trabajo en la fundación. Su voz tembló, pero no se quebró. Y mientras la escuchaba, supe que aquel juicio no solo era contra Leonardo, también era el cierre de una herida que durante mucho tiempo pensé que nunca sanaría. Leonardo me convenció de que mi mamá estaba perdiendo la claridad mental, confesó María Fernanda, la voz desgarrada por la culpa. Empezó sembrando dudas pequeñas. ¿Notaste que tu mamá confundió el nombre de ese actor
viste que mezcló las fechas, y poco a poco, yo empecé a ver fantasmas donde no había nada. Cuando Leonardo subió al estrado, fue como ver a un actor barato interpretar un papel demasiado ensayado. Negó todo con una serenidad falsa. Se describió como un yerno preocupado, un mártir injustamente acusado. Incluso derramó lágrimas que parecían extraídas de una botella. Pero entonces el fiscal desplegó el arsenal grabaciones, donde su voz sonaba venenosa, documentos manipulados, testimonios de las demás víctimas, todas con historias que parecían copias calcadas de la mía. Finalmente se presentaron los registros bancarios que demostraban cómo había drenado los ahorros de aquellas mujeres. Tras 3 días intensos, el juez Enrique Méndez leyó el veredicto. Leonardo Alves da Costa. Este tribunal lo declara culpable de estafa, falsedad documental, coacción y abuso contra adultos mayores. En situación de vulnerabilidad, la sala contuvo el aliento mientras el juez continuaba. Usted explotó la confianza de mujeres que en su etapa más frágil merecían respeto y protección. Lo más perturbador es la frialdad con la que seleccionaba a sus víctimas, apuntando a quienes consideraba débiles e indefensas. Hizo una pausa que se sintió eterna, como si buscara que cada palabra cayera con todo su peso. Por estos delitos, lo condeno a 12 años de prisión en régimen cerrado, además de la restitución total a las víctimas y multas correspondientes. Mientras Leonardo era escoltado fuera del tribunal, el juez Enrique levantó la mirada hacia mí, con un gesto casi imperceptible, un saludo silencioso que algún día en otra vida yo había ayudado a formar. Al salir fuimos rodeadas por reporteros y por ancianas que habían asistido buscando esperanza. Una señora de unos 80 años tomó mis manos con una emoción que me atravesó. Usted me dio valor, susurró. Después de verla hablar sobre su fundación, entendí que mi sobrino estaba haciéndome lo mismo. Gracias a usted pude detenerlo a tiempo. Aquella noche María Fernanda y yo nos sentamos en el jardín de mi casa, bajo el aire tibio, compartiendo una botella de vino. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo ella, contemplando las estrellas. Si Leonardo no hubiera intentado quitarnos la casa, la fundación jamás habría existido. Rogelio siempre decía que incluso del dolor más profundo puede nacer un propósito, respondí. Y creo que una vez más tenía razón. María Fernanda sonrió una sonrisa que ahora sí llegaba a sus ojos, devolviéndome, por un instante, a la niña que había sido antes de que Leonardo oscureciera su vida. Él estaría orgulloso de ti, mamá, de lo que construiste a partir de todo esto. De nosotras dos, la corregí suavemente. Él siempre creyó que tú encontrarías tu camino de regreso. Miramos el cielo estrellado en silencio. La fundación ya no era solo un proyecto, era un puente que habíamos reconstruido juntas, ladrillo por ladrillo, después de una tormenta que casi nos destruye. Lo de hoy en el tribunal, dijo ella finalmente, cuando el juez te reconoció, fue como ver el destino acomodarse en su sitio. La vida tiene esa manera extraña de cerrar círculos, le dije. A veces las pequeñas bondades regresan cuando menos lo esperamos. Recordé entonces cada gesto pequeño de mi pasado, aquel café que llevaba Enrique cuando era un muchacho inseguro, mis defensas ocasionales a empleados jóvenes, los hombros que ofrecía a quienes no tenían a dónde ir. Tu abuela decía que la bondad es la única inversión que nunca pierde valor, añadí. María Fernanda levantó su copa. Por la justicia y por esa bondad que siempre vuelve. 5 años pasaron desde la condena de Leonardo. La Fundación Rogelio Mendoza se convirtió en una referencia nacional. Lo que empezó como una modesta oficina legal, ahora contaba con 3 unidades en distintas ciudades, brindando asesoría, acompañamiento emocional, actividades comunitarias y vivienda temporal para ancianos desprotegidos. Una mañana clara de primavera, mientras yo observaba a un grupo de señoras practicando tai chi bajo la sombra de los naranjos, María Fernanda apareció con un sobre en las manos. Llegó hoy, dijo. Es del Ministerio de Justicia. Con las manos temblorosas por la edad, ya tenía 75 años, abrí el sobre.
Leí en silencio y luego pronuncié las palabras que habíamos esperado tanto tiempo. Fue aprobado. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. El proyecto de ley Mercedes para la protección patrimonial y emocional de adultos mayores fue sancionado ayer. María Fernanda se dejó caer a mi lado con lágrimas contenidas brillando en los ojos. Lo logramos, mamá. Realmente lo logramos. Era el resultado de 3 años de lucha con legisladores y defensores de derechos humanos, un marco legal que blindaría a ancianos de más de 65 años frente a abusos financieros y psicológicos, especialmente los perpetrados por familiares. Y mientras el sol de primavera calentaba nuestras espaldas, comprendí que aquel círculo iniciado con dolor ahora se cerraba con justicia y con sentido. Aquella aprobación representaba la cúspide de todo lo aprendido a través de nuestro propio dolor, convertido ahora en un instrumento capaz de impedir que miles de ancianos vivieran la misma pesadilla. Tu papá estaría tan orgulloso, susurré guardando la carta dentro del sobre, con un cuidado casi ritual. No solo de nosotras, sino de cómo su visión se convirtió en algo más grande que nuestra propia historia. María Fernanda tomó mis manos, las suyas firmes, las mías ya arrugadas por los años. A sus 50 se había transformado en una mujer segura, dulce y valiente, muy distinta de aquella hija manipulada que una vez estuvo a punto de despojarme de mi propio hogar. La fundación la había salvado a ella, tanto como me había salvado a mí. Tengo algo que quiero enseñarle, dijo, ayudándome a ponerme de pie. Es una sorpresa para el aniversario de la fundación. Caminamos juntas por el pasillo iluminado por la luz suave de la tarde hasta la nueva ala del edificio principal que había permanecido cerrada durante semanas. Cuando abrió la puerta, un soplo de aire fresco impregnado de olor a pintura nueva me envolvió. Las paredes antes vacías ahora estaban vestidas con decenas de fotografías enmarcadas cada una, acompañada de una pequeña placa. Eran rostros que conocíamos bien. Este es el corredor de las historias, explicó María Fernanda con un orgullo silencioso. Queremos que quien entre aquí comprenda que cada anciano no es un expediente, es una vida entera, hecha de recuerdos, luchas y dignidad. En la pared central, un gran espacio vacío esperaba su cuadro. Y aquí irá su fotografía, mamá, con la historia que inició todo esto. Sentí que la emoción me apretaba la garganta. No sé si merezco semejante honor, murmuré. Yo tuve suerte. Muchas personas no la tienen. Precisamente por eso su historia debe contarse, insistió ella. Para demostrar que resistir es posible, que nunca es tarde para defenderse, y que a veces las peores heridas pueden abrir caminos inesperados. Recorrimos el corredor despacio leyendo algunas placas. La señora Olivia, 82 años, recuperó su vivienda después de que su sobrino intentara venderla. El señor Alberto, 77, sobrevivió a un matrimonio lleno de abuso psicológico. La señora Carmen, 90, denunció a sus propios hijos por despojo y ahora daba talleres sobre autodefensa financiera. Todas estas personas encontraron su fuerza porque usted encontró la suya. Primero, me dijo María Fernanda con voz suave. Esa noche regresé a mi casa, la misma casa que 5 años antes estuve a punto de perder. María Fernanda vivía ahora en una casita cercana a la fundación, pero seguíamos compartiendo cenas y desayunos los domingos, retomando un ritual que el dolor casi nos arrebata. Me senté en el porche con una taza de té, dejando que el viento nocturno moviera lentamente las hojas del jardín que Rogelio tanto amaba. Las orquídeas cuidadas por mis manos ya más lentas florecían como nunca. Pensé en cómo mi vida había dado un giro inesperado. De casi perderlo todo, mi casa, mi dignidad, a mi hija, había surgido un propósito que jamás imaginé. Sobre la mesita estaba el joyero antiguo que María Fernanda un día intentó llevarse, ahora restaurado impecable, como si el tiempo se hubiera devuelto. Lo abrí y tomé el collar de perlas de mi madre. Dejé que mis dedos recorrieran la suavidad de las cuentas. Mañana lo usaré en la ceremonia, pensé. Cuando cerré la caja, noté un sobre pequeño escondido al fondo. Lo abrí. Era una nota escrita a mano por María Fernanda.
Mamá, nunca podré borrar completamente el daño que causé, pero espero ser digna de la segunda oportunidad que usted me dio. Cada día en la fundación me recuerda que nuestro trabajo no solo trata de leyes, sino de devolver la dignidad que otros han intentado arrebatar. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Con todo mi amor y gratitud, María Fernanda. Guardé la nota y sentí una paz profunda, esa que solo llega cuando comprendemos que incluso las cicatrices más dolorosas pueden transformarse en caminos hacia algo luminoso. A la mañana siguiente, mientras me vestía para la ceremonia, observé mi reflejo en el espejo, el cabello blanco que llevaba con orgullo, las arrugas como un mapa de todas mis batallas, los ojos que habían llorado tanto, pero que ahora brillaban con una certeza tranquila. Pensé en lo que diría frente a la audiencia. Nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado tarde para convertir el dolor en propósito. Y nunca es tarde para descubrir la fuerza que una creía perdida, incluso cuando quienes debían protegerla son quienes la hieren. Al llegar hasta la fundación, me recibió una multitud de rostros cálidos, empleados ancianos que habíamos ayudado a autoridades voluntarios. Y en medio de todos ellos, María Fernanda, ahora directora ejecutiva, esperándome con un abrazo lleno de orgullo y afecto. Subí al escenario, respiré hondo y observé a todas esas personas. Sí, incluso las sombras de Leonardo y María Fernanda fueron parte necesaria del camino. Mi nombre es Mercedes, dije ajustando el micrófono. Tengo 75 años y esta es la historia de cómo casi lo perdí todo, solo para descubrir un propósito más grande que yo misma. Mientras hablaba, vi en los rostros del público esperanza, identificación, fuerza. Entendí que ya no era solo mi historia, era un mensaje que ninguna mujer mayor debía volver a enfrentar el abuso sola. Al finalizar mi discurso, los aplausos llenaron el salón como una ola cálida. Levanté la vista hacia las ventanas altas donde el cielo azul brillaba sereno. ¿Lo viste, Rogelio?, pensé. Al final tenías razón en todo, y con eso sentí que un ciclo se cerraba, para abrir otro aún más grande.